al Señor, adorarlo. Estamos hablando, gracias, acerca de nuestra boca como un arma poderosa. Hemos dicho que la boca puede ser usada para bendecir, que significa decir bien, o para maldecir, que precisamente es hablar mal, o de algo que puede dañar el corazón de las personas que nos rodean. Creo que todos nosotros hemos de alguna u otra forma vivido la experiencia de cosechar en el corazón de los demás lo que hemos hablado mal, el dolor que hemos causado en el corazón de los demás, cómo este dolor ha traído desavenencias, discordias, rivalidades. Y bueno, hemos hablado, los miércoles hablamos acerca de lo que involucra el odio, los arranques de ira, la disensión, todo eso involucra el odio. Y decimos, bueno, odio se oye tan fuerte, pero cuando hemos visto en la palabra y podemos, pues de una manera estudiar lo que la Biblia enseña que es el odio, nos damos cuenta que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado involucrados con este problema que es el odio, la discordia, la división en la familia, en la iglesia. Y creo que todos nosotros necesitamos ser libres de las maldiciones que pudieran salir de nuestra boca por causa del odio y del rencor. Por lo tanto, estamos hablando que necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Ahí está la diapositiva. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida para poder cambiar nuestra manera de hablar, porque de la abundancia del corazón. Exacto. Entonces, si mi corazón no está sano, si mi corazón no está libre de dolor, entonces va a salir por mi boca maldiciones. Por eso necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que nuestra boca sea un arma poderosa en manos de Dios. Porque así como hemos dicho que lanzamos fuerzas espirituales de maldad, también hay ángeles preparados para llevar a cabo las palabras de bendición que puedan salir de nuestra boca. Y decíamos el domingo pasado que el Espíritu Santo debe de tomar nuestra vida y nos remontábamos al el escritor del libro de Hechos en el capítulo 4, versículo 25, dice: tú por medio del Espíritu Santo. Entonces es Dios que por medio del Espíritu Santo utilizó los labios de David, del rey David. Dice: dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo. Entonces aquí nos damos cuenta que el Espíritu Santo puede tomar nuestros labios. ¿Para qué? Para hablar lo que Dios quiere. Eso se le llama profetizar. Lo que acabamos de ver en la adoración, cuando estábamos en la adoración, al final de la adoración hubo varias palabras proféticas. Eso es hablar de parte de Dios, pero para ello necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Y aunque había enviado ya mi tema, ¿verdad?, para seguir hablando acerca de la boca como un arma poderosa en manos de Dios, me saltó mucho desde el domingo pasado que necesitamos precisamente la intervención del Espíritu Santo. Aquí dice: tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? No es mi intención hablar de lo que se dijo, sino quiero levantar o subrayar el hecho de que Dios utilizó a David por medio de su Espíritu Santo para profetizar. Y si nos vamos por favor al versículo 26, y dice: los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes confabulan contra el Señor y contra su ungido. Es parte de la palabra profética que Dios habló a través de David por medio del Espíritu Santo. Vámonos al versículo 31. Dice entonces, el escritor está diciendo, ok, el Espíritu Santo utilizó los labios de David para profetizar esto. Ahora dice: después de haber orado. Entonces, yo quisiera, hablamos acerca de la oración cuando empezamos a estudiar las
puertas del muro de Jerusalén, hablamos acerca de la oración y decíamos las oraciones que Dios sí escucha, las clases de oraciones que Dios sí escucha y las clases de oraciones que Dios no escucha. Yo te pido que te acerques a la librería y pidas esa enseñanza para que estés más consciente, pero orar significa llanamente platicar con Dios, hablar con Dios. Creo que todos aquí tenemos una idea, por lo menos vaga o somera, de lo que es orar. Orar es simplemente apartarte de todo lo que está a tu alrededor, de los ruidos que pudiera haber a tu alrededor, apartarte, retirarte para poder orar y hablar con Dios. Eso es la oración. Entonces dice que después de haber orado, mire, hermano, para que tu vida pueda ser un arma poderosa, no nada más tu boca, sino tus acciones, lo que tú piensas, cómo te relacionas con tu familia, cómo te relacionas con la iglesia, es un arma poderosa de parte de Dios para los fines que Él quiere en tu vida y en mi vida, pero para ello necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Entonces el Señor me mostraba que necesito hacer un paréntesis. Sí, nuestra boca es un arma poderosa, pero si no entendemos cómo interviene el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cómo vamos a permitir que nuestra boca verdaderamente sea un arma en las manos de Dios, en contra del enemigo, en contra de aquellos que quieren destruir la fe o la poca fe que pudiéramos tener, que son demonios? Decíamos también la vez pasada que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es tu suegra, lo siento. Dice, ay, sí, voy a ser un arma poderosa contra ella, contra mi jefe de trabajo, contra mi compañero de trabajo. No, sino que vamos a hacer un arma poderosa en contra de esas huestes espirituales de maldad, de demonios que quieren destruirnos. Entonces dice, después de haber orado, tembló el lugar. Y decíamos que una vez que nos ponemos en sintonía, la oración no es para hacerle manita de puerco a Dios. Ay, voy a orar mucho. He oído personas que dicen, ay, voy a orar mucho para que se me dé esto. Voy a orar mucho para que suceda aquello. Como si nosotros estuviéramos dirigiendo la mano de Dios. Y no es así. Oramos para que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se alinee a la voluntad de Dios y se someta a lo que Dios quiere. Es para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Para eso oramos, ayunamos, para que seamos nosotros los que estamos flojitos y, exacto, cooperando con Dios para que sea Dios el que se mueva a través de nosotros, el que hable a través de nuestros labios, el que tome las decisiones a través de nuestra vida. Es Dios, pero es la oración lo que va a sensibilizar mi corazón, mi alma y mi espíritu para estar acorde a la voluntad del Señor. Entonces dice, después de haber orado, el Señor va a sacudir tu vida como se sacude el trigo. ¿Y para qué se sacude el trigo? Para purificarlo, para limpiarlo, para quitar la hojarasca, algún animal que esté ahí, se sacude. Entonces el Señor, una vez que nosotros estamos alineados a su voluntad, Él va a quitar lo que nos estorba. A lo mejor si te quite a tu suegra. No, no es cierto. No. Él hará lo que tenga que hacer, porque hay personas que decimos, ¿por qué, Señor, no lo iluminas o lo eliminas? ¿Ah? Señor, por favor, ten misericordia, ¿verdad? Si pudieras, si vienes por él o te lo llevo, ¿no? O lo empujo, ¿verdad? Te lo mando, ¿verdad? A veces estamos deseosos de que se haga nuestra voluntad y Dios por algo pone ciertas personas a nuestro alrededor. La espina de la rosa está ahí por algo. Claro, nos venden la rosa ya limpia, pero la verdad es que la rosa, tan hermosa como es y tan aromática, viene con espinas y tiene un porqué y un para qué. Entonces, todos nosotros cuando estamos pasando por problemas y tribulaciones, Dios tiene un porqué y un para qué, nos está sacudiendo. Y dice que después de que tembló el lugar en que estaban reunidos, todos, y eso me llama la atención. Bueno, hay algunas denominaciones que dicen, es que ahí, si tú no estás lleno del Espíritu, o sea, si no hablas en lenguas, si el bautismo del Espíritu Santo no ha venido sobre tu vida, no eres salvo. Pero quiero decirte que hay
hay tres maneras, y ahorita las vamos a ver, de cómo nos vamos a relacionar con el Espíritu Santo. Porque necesitamos una relación directa, cercana con el Espíritu de Dios. Y vas a ver que cada una de este acercamiento, o de que le permitimos que el Espíritu Santo se acerque a nosotros, nuestra vida ha de cambiar. Vamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque viene un temblor y dice, y todos, no dice el 80%, el 95%, dice todos. Quiere decir que en ti y en mí hay un potencial y poder de que seamos llenos del Espíritu de Dios. No importa cuánto tiempo tienes de conocer del Señor, no importa cuántos años tienes de vida, no importa si estás pasando por circunstancias difíciles o no, el Señor quiere llenar tu vida, quiere llenar tu corazón. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿y qué hacían? Proclamaban la palabra de Dios, ¿cómo? Sin temor alguno. Fíjese, nos oramos, el Señor sacude nuestra vida, y mucho de lo que Él tiene que sacudir es el miedo. El miedo es un demonio. Dios es amor, ¿verdad? Y la Biblia dice que el perfecto amor de Dios, ¿qué? Quita o echa fuera todo temor. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, yo quiero que lo pienses como cuando llenas un vaso, tomas la jarra y llenas el vaso, y si tú desbordas y sigues, se va a desbordar. Entonces, vamos a darnos cuenta en los versículos que vamos a estudiar esta tarde, que el Señor quiere posicionarse sobre nosotros. Eso quiere decir que nos llena para quitar lo que estorba. El Espíritu de Dios, Él es amor, por lo tanto, Él va a echar fuera de nosotros todo temor, porque yo sé que muchos de nosotros nos ha pasado que no estamos tan llenos del Espíritu Santo. Yo le preguntaba ayer a un teólogo, ¿y sí podemos vaciarnos? Y dice, claro que sí. Claro que nos podemos vaciar. Por eso necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo constantemente. Entonces, vamos en el metro, vamos en algún lugar, y el Espíritu de Dios nos dice, predícale al de al lado. ¿Y qué haces tú? Ahorita. Y como el chapulín colorado, sí voy, a la siguiente estación, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos llenos de miedo. Pero aquí dice que ellos fueron tan llenos del Espíritu Santo, todos, que proclamaban la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacían? Con sus labios. Ellos se convirtieron en un arma poderosa en manos de Dios. Dice que proclamaban la palabra del Señor sin temor alguno. Muy bien, vámonos por favor a Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9. Vamos a ver la promesa que nos da Jesucristo para su iglesia, para todos aquellos que hemos creído. Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Te das cuenta? La palabra sobre, subraya la palabra sobre. Eso quiere decir que hay una llenura, y después esto rebosa, de tal forma que el agua ya está sobre ese vaso, o el Espíritu Santo está sobre ti, te llena que rebosa, y entonces ya no se ve tu persona, sino se ve Dios a través de ti. Es Dios a través de ti, y te conviertes en un arma poderosa en manos del Señor. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿recibirán qué? ¿Recibirán qué? Ok, la palabra poder es dunamis, que es algo que está listo para explotar. Recibirás poder. Aquellos que no tenían poder contra el pecado, ahora recibirán poder. Aquellos que no tenían el poder para perdonar, ahora recibirán el poder. Aquellos que no tenían el poder para soltar algún hábito pecaminoso, algún hábito que a lo mejor no era pecado, pero ese hábito estaba quitándote no sé, alguna situación financiera, o te estaba alejando. Una mujer me decía, es que no soporto que mastiquen el hielo. ¿Ahora es pecado masticar el hielo? No, pero ese hábito en la vida de su familiar estaba causando que hubiera una disensión.
Entonces, hasta para eso necesitamos poder. Ok, esto le molesta a fulano, a sutano. Ok, voy a dejar de masticar así, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados. ¿No te ha pasado que estamos tan acostumbrados a la crítica? Ay, mira cómo traes la falda. Mira nada más cómo te pusiste el pantalón. Ay, mira cómo masticas. Ay, mira, ay, ¿ya viste cómo le haces? Ay, me choca que hagas esto. Y constantemente estamos tan acostumbrados a la maldición que necesitamos la disciplina para que en nuestra boca pueda haber bendición, y para eso necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Ahora dice, recibirán poder. Hermano, tú y yo necesitamos ese poder. Y serán mis, ¿qué? Mis testigos. Cuando el Señor llena nuestra vida, entonces todo su amor empieza a invadir nuestro corazón, nuestra vida. Lo que no podíamos hacer, a lo mejor no estamos hablando de pecado, pero a lo mejor en ti hay un don, un talento, hay palabra profética, y el temor te había detenido. A lo mejor la acusación del enemigo que te dijo, ya acuérdate lo que hiciste hoy, acuérdate, o sé lo que hiciste el verano pasado. Acuérdate lo que has hecho. Acuérdate cómo maltrataste a tus hijos. Acuérdate lo que le dijiste a tu cónyuge. Acuérdate, el enemigo te va a acusar. Pero cuando recibimos poder, ese poder nos lleva a sobrepasar, a vivir por encima de las acusaciones del enemigo, a vivir por encima de la pobreza, a vivir por encima de la frustración, del enojo, del odio, de la falta de perdón. Es ese dunamis de Dios que debe de expandirse, de explotar desde nosotros, desde dentro de nosotros, porque estamos llenos del Espíritu Santo para poder perdonar, para poder ser libre del pecado, para poder salir adelante de las deudas, para poder ser libre de la enfermedad. Es Dios el que en nosotros lo lleva a cabo, porque Él sí puede, nosotros no, pero Él sí puede. Y dice, fueron llenos del Espíritu Santo, y dice, y serán mis testigos. Viene de la palabra mártir, que es aquel que está dispuesto aún a morir para dar testimonio de lo que el Señor es para su vida. ¿Puede darle un aplauso a Dios? Porque esta es una promesa. Gracias, Jesús. Dice, y serán mis testigos tanto en Jerusalén, ahí en el lugar donde estaban, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El Señor se va de lo más, de las personas que te rodean, más cercanas, un poquito más allá, hasta toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, este es el poder que necesitamos, hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, Jesucristo, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Muy bien, entonces nos damos cuenta que es una promesa que Jesús nos dio, que el Espíritu Santo vendría. Ahora vamos a ver 3 maneras. Voy a iniciar el día de hoy 3 maneras, esta pausa, porque si vamos a hacer armas en manos de Dios, armas poderosas para que Él se manifieste en medio del lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Hoy quiero que empecemos a entender las 3 maneras en que nos relacionamos con el Espíritu Santo. La primera manera es ser sellados por el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. 2, vamos a estar viendo también el bautismo del Espíritu Santo. Y como punto número 3, la llenura del Espíritu Santo. Estas 3 no son lo mismo. Vamos a estar estudiando doctrina porque necesitamos conocer lo que dice la palabra para podernos mover en el Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios use nuestra boca como un arma poderosa. Entonces, lo primero que voy a explicar es el ser sellados por el Espíritu de Dios. Y este sello es único en la vida. Pasa una sola vez en la vida. Vamos a empezar la profecía. Vamos a ver la profecía. Esta profecía la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice la profecía: después de esto,
derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes, repite conmigo, míos, mis hijos, aunque no tengas hijos, no tenga miedo. Dios también está interesado en sus hijos. Fui a predicar a una congregación este viernes y me llamó la atención que empezó la pastora a orar por mí y dice, y bendigo a sus hijos, bendigo a sus 4 hijos. Y yo estaba así, Señor, mi Eli y Uciel fueron a la iglesia que tenemos en Chihuahua, por eso hoy no hubo los instrumentos que vieron, pero sabe, hoy me doy cuenta que necesitamos simplemente un corazón dispuesto para adorar. Los instrumentos son una añadidura para alabar al Señor. ¿Cuántos sentimos la presencia de Dios? Amén, gloria al Señor. Pero yo decía, sí, Señor, guárdalos. Pero ella empezó a hablar a orar por los hijos de mis hijos. Y entonces yo me sonreí como diciendo, pues sí, parezco abuelita, pero todavía no. Y cuando vio que me sonreí, me dice, sí, Señor, te pido por los hijos de esta mujer. Y entonces dije, ok, o sea que sí va a haber. Es una promesa, Señor. Esta mujer está hablando por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Estaba yo muy contenta de que sí habrá hijos de mis hijos, ¿verdad? Pero dice aquí, y sus hijos y sus hijas profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Decía, si tienes visiones, todavía estás joven. Y si tienes sueños, a lo mejor ya estás avejentándote. La cosa es que el Espíritu del Señor se ha derramado y dice el versículo 29, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Y quiero aplicarlo a aquellos que estamos sirviendo al Señor de tiempo completo. El Señor quiere derramar su espíritu sobre todo el género humano. Aquí vimos la profecía, hay muchas acerca del derramamiento del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero estoy tomando esta de Joel para los fines de lo que quiero enseñar. Vámonos por favor al cumplimiento. Vámonos al cumplimiento de esta profecía. Ahora, los escatólogos dicen que esta profecía que acabamos de leer en Joel es para el pueblo de Israel, para judíos, que vendrá un avivamiento poderoso sobre los judíos. Pero sí sabes que hay muchos judíos que siguen esperando a su Mesías. Sin embargo, hay uno que en este tiempo, creo que ya compartí su testimonio, pero este es un rabino que él le preguntaba a sus compañeros rabinos, ¿por qué la Biblia dice que Jesús, o más bien, que el Mesías entraría en Zacarías 9:9, que entraría montado, dice, he aquí, dice, regocíjate, oh hija de Sión, porque tu rey viene lleno de justicia y de salvación, montado sobre un pollino, hijo de asna. Entonces él decía, ¿por qué? ¿Por qué dice que ya nadie en estas fechas utiliza el burro como medio de transporte? Digo, a lo mejor así le puedes decir a tu bici o a tu moto, me voy en mi burro, ¿va? Pero ya no se utiliza como un medio de transporte. ¿Cómo es que va a llegar el Mesías? Y dice, él da en su testimonio que muchos rabinos le decían, bueno, es que es un medio de transporte, puede venir en un cohete espacial. Hágame favor. Algunos judíos están esperando a que venga una estrella, algo que traiga a su Mesías. Están esperando algo impresionante, pero la Biblia es muy clara. Dice que entraría en un pollino. Y a este rabino le regalaron un Nuevo Testamento y le hablaron de Jesús, del Mesías. Él dice que empezó a leer el libro de Mateo y se encuentra en la entrada triunfal a Jerusalén, donde los judíos empezaron a poner hojas de palmera en el piso,
porque Jesús entraba en un pollino, hijo de asna, entraba el Salvador y la gente vitoreaba a Jesús diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana y bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Él es nuestro Mesías. Y cuando él lo leyó, él tuvo un encuentro. Jesucristo se reveló a su vida. Por eso hoy te digo, Dios no necesita ayuda para revelarse. Yo sé que tú estás tratando de hacerle cambia a mi marido, Señor. Cambia a mi mujer, Padre. Cambia a mi hijo. Señor, cámbiame de trabajo. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Él, lo único que tienes que decir es: bendito aquel que vino en nombre del Señor a mi corazón. Bendito Jesucristo. Él sabe lo que está haciendo en mi vida. Entonces, vemos el cumplimiento. Aunque los escatólogos dicen que esto es solo para el pueblo de Israel, quiero decirte que el Espíritu de Dios puede hacer lo que Él quiere y como Él quiere. Entonces, aunque el pueblo de Israel esté esperando lo que dice Joel, quiero decirte que la iglesia es participante de las promesas que les fue dado al pueblo de Israel, porque nosotros somos hijos de Abraham por la fe. De tal manera que vamos a estar estudiando, fíjate lo que dice el cumplimiento, Hechos 2, 17 al 18, y vamos a ver casi las mismas palabras que acabamos de leer en la profecía de Joel. Dice: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre, otra vez la palabra sobre, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Entonces ya sabes tú, yo sé que hay sueños guajiros, que tragaste mucho en la noche, ¿o no? Hay sueños que dicen: ay, qué sueño tan raro, pero no, fue un sueño guajiro. Pero sí o no, muchos de nosotros hemos tenido sueños que sentimos que lo vivimos. Esas son visiones nocturnas, no que estés viejito, porque dice: los ancianos soñarán sueños. No, sí, son visiones, no, entonces vamos a ponerle visiones nocturnas porque estamos jóvenes, ¿verdad que sí? Y cuando tenemos esos sueños, hermano, usted tiene que hacer su tarea. ¿En qué sentido? Muchas personas se acercan: pastora, tuve un sueño, sé que tiene algo de interpretación, tiene un mensaje, a lo mejor es un mensaje para ti como persona, a lo mejor es un mensaje para tu congregación, a lo mejor es un mensaje para tu familia. En fin, Dios puede hablar a través de sueños. Ahora, necesitas ver lo que la Biblia dice a través de esos sueños. ¿Qué simboliza? Por ejemplo, el mar en la Biblia a veces tiene que ver con tribulación, con angustia, con persecución. Una novia, la gente dice: ay, soñé con una novia, alguien se va a morir. No, la Biblia enseña que la novia es, exacto, es la iglesia. Entonces necesitas empezar a ver tu glosario y ver, bueno, que soñé con una guerra, soñé con armas, soñé con algo que he aprendido es que los medios de transporte tienen que ver con ministerio. Tengo una amiga pastora que tiene una iglesia muy grande y es chaparrita. Dice: oye, yo soñé que estaba subiendo una montaña, pero yo tenía un tráiler. Y yo decía: estoy bien chiquita y yo con este trailerzote. Le dije: porque ese es el tamaño de tu ministerio. Tú estás chiquita, pero el ministerio está muy grande. Entonces, así, si soñaste con bicicleta, tienes ministerio. Alégrate, ¿verdad? Pero tiene que ver con un medio de transporte, es como Dios te va a usar. Por eso entendemos que cuando sueñas con un medio de transporte, casi siempre tiene que ver con parte de lo que es tu ministerio. En fin, entonces dice: soñarán sueños. Ahora,
perdón, quiero hacer otra aclaración. Si tú ya hiciste tu tarea y dices, ok, este sueño es un sueño que sé que tiene un significado, voy a ver las cosas, las voy a buscar en la Biblia, que simbolizan, que significan, y después, si la interpretación no te queda muy clara, es donde nosotros podemos apoyarte. ¿Ok? Muy bien. Ahora dice, decíamos entonces, en esos días derramaré mi espíritu, el versículo 18, derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué es profetizar? Hablar lo que Dios nos dice que debemos de hablar. Ok, vamos a empezar con el punto número 1. El sello del espíritu. ¿Cómo tengo ese sello? ¿A dónde me formo? No es burocracia, no es el sello de burocracia, donde le falta el sello, señorita. ¿Cuántos hemos estado en esa situación de que ya hicimos un montón de cosas y le faltó un sello? Dices, es que me queda hasta donde da vuelta el viento, ¿verdad? Bueno, este sello, si es un sello real, que sucede una vez en la vida. ¿Cómo? Cuando crees en Jesús y naces de nuevo. Cuando crees en Jesús y naces de nuevo, has sido sellado por el Espíritu del Señor. Cuando crees en Jesús y naces de nuevo, pasa entonces la primera cosa con la que nos vamos a relacionar con el Espíritu Santo. Lo primero es el sello, cuando creemos en Jesús y nacemos de nuevo. Vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 13, por favor. Y dice así: en él también nosotros, también ustedes. ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo qué? Cuando oyeron. Los miércoles estamos hablando acerca del oído. Y dice aquí, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación. ¿Cuál es ese mensaje de verdad? Que Jesús no va a venir en un cohete, que Jesús ya vino y que Él es nuestro Mesías. Jesús significa Mesías, Jesús significa Salvador. Que Él vino a este mundo, vivió una vida sin mancha, ni pecado, ni malicia, y en esta vida Él fue acusado falsamente, tomó mi lugar en la cruz. ¿Por qué decimos que tomó mi lugar? Porque el pecado tuyo y mío es suficiente para mandarnos al infierno. Tu pecado y mi pecado es suficiente. Con una vez que hayamos pecado es suficiente para estar excluidos de la gloria de Dios y estar en el infierno. Sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió, porque la Biblia dice que la paga, el salario, el resultado del pecado es muerte. Jesús murió en tu lugar, murió en mi lugar. Ese es el mensaje de la verdad. Pero no quedó muerto. Como acabamos de leer en Hechos capítulo 1, dice la Biblia que Él ascendió vivo. Estuvo 3 días en el sepulcro. Al tercer día Él resucitó en cuerpo y en espíritu y en alma. Él resucitó y se apareció a sus discípulos. Por eso es que les dijo, van a ser llenos del Espíritu de Dios. Y vemos que cuando ellos eran llenos del Espíritu de Dios, profetizaban sin temor, hablaban la palabra del Señor sin temor. Y dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, este es el evangelio, que Jesús vivió una vida limpia, sin mancha, murió en mi lugar, pero no quedó muerto, resucitó. Y al resucitar es cuando me da a mí el poder para vencer la muerte y el pecado. Y dice ahí, y les trajo la salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado. ¿Y a dónde me llevaba el pecado? Exacto, entonces es la salvación del infierno. La salvación. Y ahí cuando lo creímos, vámonos a Juan capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra, a lo suyo vino, pero los suyos, acuérdese, judío, vino Jesús nació como linaje judío, hijo de David,
Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ahora es aquí donde se abre el panorama para ti y para mí que no somos judíos. Gloria a Dios, esto te tiene que poner muy feliz, porque aunque somos mexicanitos y vamos a cantar este sábado, vamos a dar el grito de independencia, dándole gracias a Dios que estamos en un país donde podemos predicar el evangelio. Quiero decirte que esa no es la verdadera salvación, solo Cristo te da la salvación. Entonces dice, a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron, versículo 12, pero o más a todos, otra vez no el 80%, no el 95%, no es la inflación, a todos los que ¿qué? ¿Qué es recibir a Jesús? Decirle, Señor, te tomo en cuenta en mi vida. Te abro las puertas de mi vida, de mi corazón. Ya no se hace mi voluntad, se hace la tuya. Eso es recibir a Jesús. Diario tenemos que hacer eso. Porque diario, constantemente estamos en una lucha fragante de nuestra carne contra lo que Dios quiere en nuestra vida. Somos rebeldes, somos insensibles a la necesidad de los demás, nos cuesta perdonar, pero aquí dice a todos los que le recibieron constantemente, pero llega el momento en que tú le recibiste por primera vez y levantaste tu mano y dijiste, yo quiero darle mi vida al Señor, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad. ¿Qué es potestad? El derecho legal. Porque la Biblia habla en términos legales. Dios es juez, Él es juez de toda la tierra, entonces Él debe de saber acerca de ley. Y dice, les dio potestad, el derecho completo y legal de ser hechos. Quiere decir que es un proceso. Ya eres hijo de Dios, ya olvídate. No, es un proceso donde tú le dejas al Espíritu Santo hacer lo que Él quiere a través de tu vida. Es un proceso les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Regresemos al libro de Efesios, por favor. Dice, en Él también ustedes, cuando oímos este mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, porque hay muchos que lo oyen y no lo creen. Lo oyeron y lo creyeron. ¿Fueron qué? Ahí está. Una única vez. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Siguiente versículo. ¿Cómo este sello es qué? ¿Ha recibido usted una garantía de algo? Esta es la garantía de que le vamos a entregar su casa. Esta es la garantía de que le vamos a entregar sus joyas. Esta es la garantía, no lo pierda. Porque si lo pierde, no nos hacemos responsables de su ropa en la tintorería. Es una garantía, es un sello. Dice aquí que es un sello de lo que vamos a recibir. El cielo, hermanos, el cielo. La iglesia está aquí para ganar almas, porque muchos están perdiendo. Y es el cielo, y es este sello que necesitamos rogar a Dios que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los que nos rodean tengan este sello de salvación. Dice, de nuestra herencia hasta que llegue la redención final, absoluta. La última, la redención final del pueblo adquirido por la fe. Ya no es aquellos solamente que son del linaje judío, sino aquellos que por la fe se han hecho hijos de Abraham. Dele un aplauso al que vive, por favor. Dice, esta es la garantía de nuestra herencia. El cielo es nuestra herencia. Hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Muy bien. ¿En qué momento fue que el Espíritu Santo fue soltado sobre la tierra? Porque te voy a hacer una aclaración. En el Antiguo Testamento, para aquellos que leen la palabra, se van a dar cuenta que en el Antiguo Testamento se dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y tomó una quijada de asno y con esa mató a miles de filisteos.
Y vino el Espíritu Santo sobre Gedeón, y vino el Espíritu Santo sobre Moisés, y vino el Espíritu Santo. Y nos vamos a dar cuenta, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, repita conmigo, temporal. Solo por temporadas y sobre personas específicas. No se quedaba. Venía sobre ellos y después se iba. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Espíritu de verdad y les recordará todo lo que les he enseñado y convencerá al mundo de pecado, los convencerá de justicia, de juicio, de equidad, en fin, de pecado. Y entonces, este es el momento que Jesús ya resucitó y se aparece a los 12. Y no nada más a los 12, dice que a muchos más. Pero se aparece a los 12 y vámonos al libro de Juan, al siguiente versículo que les mandé. Dice, Jesús se aparece a sus discípulos y les dice: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acuérdate, ¿aquí Jesús ya había muerto? Sí. Ya había muerto, ya había resucitado y se aparece a los 12. Entonces, la obra de la cruz había terminado. La redención de tu pecado y de mi pecado había concluido. Resucita, se aparece a los 12 y les dice: como a mí me envió el Padre, así los envió a ustedes. Pero Dios lo envió y lo envió con el Espíritu Santo para que Jesús pudiera hacer, ¿verdad? Todo lo que él tenía que hacer. Pero dice: como el Padre me envió, así les envío yo a ustedes. Versículo 22. Acto seguido, ¿qué hizo? Este es el sello. Porque no se dice que en este preciso momento los discípulos hablaran en lenguas. No se dice que en este preciso momento los discípulos proclamaran el evangelio. Él sopló y este es el sello. Es aquí donde el Espíritu Santo fue liberado para que se quedara con nosotros. Porque debemos de entender esto: Dios el Padre está en su trono. Jesús está ¿dónde? A la derecha, está a la diestra de Dios Padre. El Espíritu Santo es la persona activa de la Trinidad que está con nosotros. Por eso necesitamos su intervención. Y escucha lo que dice cuando Jesús sopla y dice: reciban el Espíritu Santo. Algo poderoso sucede, que lo que sigue el versículo 23 les dice: a quienes ustedes perdonen. Esto es impresionante, porque hasta para el perdón necesitamos la intervención del Espíritu de Dios. Es imposible en nuestra fuerza perdonar a quien nos ha dañado. Sobre todo si esa persona te mutiló el corazón, te mutiló el alma, o por sus acciones te mutiló alguna parte de tu cuerpo. No podemos, hermano. No podemos, como seres humanos, no podemos perdonar. Solo el Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo nos lleva a perdonar. Pero esto es impresionante, porque dice: a quien tú perdonas sus pecados, ¿le serán qué? Siga leyendo. Y a quienes no se los perdonen, no les serás perdonado. Y a lo mejor tú dices: ay, qué poderoso soy con el Espíritu Santo. No, como que no tengo ganas de perdonar a ciertas personitas. Ahora acuérdate, la Biblia se explica a sí misma. No es así como que: y yo soy Juan Camaney y ahorita yo no le perdono porque no se me da la gana. No, mi hermano, no está hablando de eso. Porque en el Padre Nuestro dice: y perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, así como ¿qué? Entonces aquí está fuerte la cosa, porque dice el Señor: ok, ¿tú no perdonas? Tampoco te perdono. ¿Tú no perdonas? Yo no te perdono. Y entonces, si tu casa iba a ser una mansión en el cielo, ya se fueron el segundo piso. Porque a lo mejor no pierdes la salvación, pero tu corona va a ser una dona de las que venden en Costco, de las chiquitas. Va a estar bien chiquita.
Así va a ser tu corona. No va a ser suficiente, en el sentido de que tú vas a saber que no hiciste lo correcto. Por lo tanto, dice aquí, y esto mientras yo lo leía me recordaba. ¿Recuerda quién es el primer mártir de la iglesia? Esteban. ¿Y por orden de quién fue lapidado? Del mismo Saulo de Tarso, quien después se convirtió en Pablo, aquel que escribiría todo lo que es la vida eclesiástica, todas las epístolas de Pablo que nos enseñan de cómo tratarnos como hermanos, de cómo es nuestra relación con Dios. Bueno, en fin, la cosa es que estaba siendo asesinado, y tú pudieras decir: lo peor que me puede pasar en la vida es que le hagan esto a alguien, le hagan esto a aquello. Pero cuando te lo hacen a ti, y Esteban estaba siendo lapidado, yo me imagino que cuando él se hincó, porque dice la Biblia que él cayó, y dice que al mirar los ojos, al voltear sus ojos al cielo, vio al Padre sentado en su trono y a Jesucristo a la diestra del Padre. Lo miró y él exclamó: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es impresionante, porque yo me imagino que el dolor de sus huesos, de su cuerpo, que lo que él estaba viviendo fue algo tan fuerte, pero su perdón liberó el perdón de Dios para Saulo de Tarso, y que este Saulo de Tarso pudiera ser quien ahora nosotros respetamos como el apóstol Pablo. Yo me imagino que hubiera sido si Esteban no hubiera perdonado. Hermanos, necesitamos la intervención del Espíritu Santo para perdonar lo que para ti y para mí pudiera ser imperdonable. Necesitamos la intervención de Dios aún para lo más básico de la vida cristiana, que es el perdón. Porque tú no sabes si al perdonar esa injusticia, Dios obre de tal manera en la vida de esa persona que lo cambie para ser su siervo o su sierva. He oído testimonios. Una pastora que 3 hombres trataron de matarla. Le trataban de hacer hechicería y le decían a los brujos, a los santeros: ¿por qué no funciona esta brujería contra esa pastora, contra esa mujer? Dice: porque es hija del Dios Todopoderoso, no la podemos tocar. Es aún así, como no la podían tocar a ella, le rompían las ventanas del templo donde se congregaban, le trataban de lastimar a sus hijos. Esa mujer perdonó, y esos 3 hombres llegaron a los pies de Cristo, no al mismo tiempo, pero ella dice: el último le amputaron una pierna y fui a verlo. Y él me dijo: ¿cómo usted, que yo le hice tanto daño, está aquí? Dice: porque tienes una oportunidad para salvar tu alma. Porque quizá tú no vivas mucho y quizá nadie más te venga a decir lo que yo tengo que decirte. Ven al Señor Jesucristo, dale tu corazón. Y ese hombre le entregó su vida al Señor. Tú no sabes lo que tu perdón puede hacer en la vida de otros. Y necesitas al Espíritu Santo para perdonar. Vamos adelante, por favor. Entonces es aquí donde el sello, ¿sí queda claro que el sello es única vez? Ok, punto número 2, voy a empezar con el punto número 2. No lo voy a terminar porque vamos a seguir hablando la próxima semana acerca de esto. Oraron, dice la Biblia. Fueron sacudidos, vino un temblor. Y punto número 3, entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Pero si no sabemos cómo relacionarnos con el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser eficaces como arma poderosa en manos de Dios si no conocemos lo que Dios, quién es el Espíritu Santo y cómo relacionarnos con él? Punto número 2, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, y lo puse entre paréntesis, esto es lo que trae el dunamis,
el poder de Dios. El sello simplemente es una garantía de que vas a ir al cielo. Y de hecho, ese espíritu habla cuando, ¿no te ha pasado que estás en un lugar y ves a una persona y le dices, oiga, ¿usted es cristiano? Y te dicen sí, y tú dices, ya lo sabía. ¿Sí te ha pasado? O te han preguntado a ti, oiga, ¿usted es cristiano, es cristiana? Y sí, ay, yo ya lo sabía, porque ese sello da testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora, el bautismo, ¿qué significa bautismo? Sumergir, quedar cubiertos. Hay 3 clases de bautismos. Ahorita nada más voy a tocar 2. Vámonos por favor a ¿quién me va a bautizar con el Espíritu Santo? Cristo. Cristo es quien me sumerge en su espíritu. ¿Qué sucede? Vuelvo al ejemplo del vaso. El vaso que está siendo lleno, y si le sigo llenando, se va a desbordar de tal manera que el agua se va a desbordar y está sobre, ya el agua está sobre el vaso. Así es, viene la llenura del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, y se posiciona el Espíritu Santo literalmente y físicamente sobre nosotros. Y dice aquí, Lucas 3:22, y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de ¿qué? De paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. ¿Qué tiene que ver esto? Porque esta es una promesa, una profecía cumplida que Dios le dijo a Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista era hijo de Elizabeth, prima de María, la madre de Jesús. Entonces eran primos en segundo grado, Jesús y Juan el Bautista. Ahora vamos a leer, estamos viendo aquí lo que sucedió en el momento en que Jesús fue bautizado en agua. El bautismo en agua, por eso te decía, vamos a ver hoy nada más 2. El bautismo en agua es el bautismo de arrepentimiento de pecados. Cuando tú te das cuenta que tu vida está mal, que necesitas una relación con Dios, no una religión. De religiones estamos hartos, sino una relación verdadera con el Dios que creó el cielo y la tierra. Cuando tú te das cuenta que ya tienes esa necesidad, le entregas tu vida al Señor, entonces Dios te da la potestad, el derecho legal de llegar a ser su hijo. Eres sellado con el Espíritu de Dios, en las arras del Espíritu eres sellado, y lo siguiente que tienes que hacer es bautizarte en agua, porque ahí es un mandato. Algunas iglesias, algunas denominaciones lo hacen por aspersión, toman agua y dicen yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no es la forma correcta. No, o sea, ya nos explicó nuestro apóstol que si hay una persona que está a punto de morir y no la puedes llevar a un río, a una pileta, a una playa, a una alberca, pues entonces lo haces por aspersión. Pero realmente bautismo viene del griego baptizo, que es sumergir. Quiere decir que la persona tiene que estar completamente rodeada por agua. Arriba, abajo, alrededor. Entonces tiene que ser sumergido. Por eso nosotros utilizamos una pileta, en algún momento en ríos, en playas, pero la cosa es sumergir. Te dejamos ahí 1 minuto y te arrepientes de todos tus pecados. Ahí te dejamos y, no hombre, sales hasta, gracias Dios por la vida. Acuérdense que aquí tenemos una de clavados. Ahí también te ponemos hasta arriba y en lo que vas bajando vas confesando todos tus pecados. Pero eso significa bautizo. Entonces Jesús es bautizado en agua, no porque él tuviera que arrepentirse de pecados, sino porque había sido profetizado. Él tenía que cumplir. Acuérdate que él no vino a abrogar la ley.
vino a cumplir la ley y el bautismo es un mandato. Entonces, él se bautiza para poner el ejemplo a sus discípulos, se bautiza, y cuando sale del mar fue en el mar en el mar de Galilea, cuando él sale, la Biblia dice que el Espíritu Santo, ¿dónde? Fue en el río Jordán, gracias, fue que el Espíritu Santo baja sobre él en forma de paloma y se oye la voz del cielo que dice: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Ahora sí, vámonos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 33. Y fíjense las palabras de Juan el Bautista. ¿Quién era él? El primo. Era su primo. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de decir. Y dice: yo mismo no lo conocía. Y tú dices: pues ¿cómo que no lo conocías? Pues no era tu primo. ¿O me está echando choros la pastora? No, sí era el primo. Pero no lo conocía como el Mesías, como aquel que iba a salvar sus propios pecados. Qué grueso decir: mi primo es el Mesías. Ponte en los zapatos de él. Por eso dice: yo mismo, yo no sabía que era él, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿cómo? Con agua. ¿Quién lo envió a bautizar con agua? El Padre. Entonces el Padre bautiza con agua. Ahora vamos a seguir. El que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso, cuando él ve que la paloma baja sobre él, se oye, se abren los cielos. No nada más era una paloma, porque hubieran dicho: bueno, pues es una paloma mensajera. No, se abren los cielos y se oye la voz del Padre. ¡Ay, no! ¡Qué emoción, qué impresión! Por eso Juan dice: si yo no lo sabía, pero a mí el Padre me dijo, el que me mandó a bautizar para arrepentimiento de pecados en agua, él me dijo: sobre quien veas descender, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué querrá decir bautizar con el Espíritu Santo? Que nos sumerge en el Espíritu Santo. Y para que no se quede con la duda, el Espíritu Santo también da un bautismo. El Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es cuando tú dices: ya quiero llegar a la iglesia. Tengo, no solo porque tengo un ministerio ahí, porque tengo que llegar a hacer esto o aquello, sino porque me encanta estar ahí. Él nos sumerge en el cuerpo. Vámonos, por favor, a Hechos capítulo 8 del 14 al 17 para terminar con esto, por favor. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, acuérdense, los apóstoles eran judíos, ¿sí o no? Ahora, dentro de los apóstoles que son judíos, unos eran del vulgo, otros eran con dinero, otros estaban estudiados, otros no tan estudiados, pero eran judíos. Y dice: ellos estaban en Jerusalén y se enteraron de que los samaritanos, repita, samaritanos. Ok, los judíos y los samaritanos, ¿usted sabe si se hablaban o no? No se hablaban, eran enemigos, eran rivales. Los samaritanos decían que en este pozo es el pozo de Jacob y él es nuestro ascendiente, y con él y esto. Ellos también se sentían hijos de Abraham, pero habían sido mestizos. Sí, pues ya eran como criollos, pues. Entonces los judíos de sangre judía los veían como una subclase. No los reconocían como judíos. Y cuando oyeron que los samaritanos que estaban en Jerusalén se enteraron, de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, acuérdese, Jesús les dijo: me serán testigos en Jerusalén, en Judea y después Samaria. Entonces los discípulos estaban haciendo lo que Jesús les dijo. Llegaron a Samaria, los samaritanos recibieron la palabra. Acuérdate, si recibieron la palabra ya estaban sellados. El sello del Espíritu Santo ya estaba ahí. Dice, fueron sellados. Y dice que entonces les enviaron a Pedro y a Juan. Versículo siguiente. Estos al llegar, ¿qué hicieron?
Nuevamente, oraron por ellos, es necesaria la oración. Y oraron específicamente para que recibiesen el Espíritu Santo. Ya habían sido sellados, ya habían creído, pero ahora necesitaban ser bautizados. ¿Cómo se hace esto? Vamos a seguir adelante. Dice, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno. ¿Cómo es la Biblia, verdad? Primero todos recibían y aquí ninguno. Por eso el Señor vomita al que es tibio, porque Él quiere todo de ti, todo, o frío o caliente. Y aquí puros calientes, ¿verdad? Llenos de fuego por el Señor. Y dice aquí, no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido, ¿qué? Bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es ese bautizo? El del agua, que es el bautizo del Padre, por arrepentimiento. Solamente los habían bautizado en agua, ahora necesitaban el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo fue eso? Versículo 17. Entonces Pedro y Juan, fíjese qué grueso. A veces Dios te va a mandar a hacer cosas que no entiendes, como perdonar a tu enemigo, como ir y predicarle a ese que tanto daño te hizo. Y estos fueron con los samaritanos, que los veían como enemigos y como una subclase. Y cuánto amor había en el corazón de ellos, porque habían sido ya llenos del Espíritu Santo, que dice entonces Pedro y Juan les impusieron las manos. ¿Cómo recibes el Espíritu Santo? ¿Cómo eres bautizado por el Espíritu Santo? Con la imposición de manos. Esto significa imposición de manos. Les impusieron las manos y entonces ellos recibieron el Espíritu. Entonces necesitamos aquí dos cosas: que tú anheles el bautismo del Espíritu Santo y que haya alguien que imponga manos sobre ti. Eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿cuál es el sello? Es la garantía. El sello del Espíritu Santo es la garantía de que ya eres salva, ya eres salvo, ya no te vas a ir al infierno. Pero Dios no nada más quiere un montón de gente salva. Dios quiere gente poderosa, gente dinamita, gente con dunamis, gente con poder. Y para eso necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y la señal de que tú estás bautizado en el Espíritu Santo es el hablar una lengua espiritual, una lengua. Y esa lengua, ahora, el bautismo del Espíritu Santo también sucede una sola vez en toda tu vida, así como el sello. ¿Ok? Una sola vez, no te desbautizas. Te bautiza, una vez te bautiza el Señor, y la señal es que hablas un idioma, que ese es un idioma especial entre tú y Dios. No se confunda con el don de lenguas, esa es otra cosa y lo voy a enseñar en otro momento. Hablar en lenguas no es el don de lenguas, pero el hablar en otra lengua es que no es español, no es inglés, no es náhuatl, no es un idioma o dialecto que tú conozcas. Es un idioma que tu mente no comprende, pero la Biblia dice en Romanos 8 que Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la palabra en otras lenguas que está intercediendo nuestro Dios. También la Biblia dice que cuando hablamos en lenguas, nuestro espíritu se edifica. Quiere decir que necesitas provocarlo. No vayas a creer que va a venir el Espíritu Santo a agarrarte la lengua. No. Usted tiene que creerlo, porque usted no es un robot. Usted tiene que anhelarlo. Dice que los samaritanos estaban ahí, llegaron Pedro y Juan y a lo mejor dijeron: ay, qué padre, ya llegaron más, ¿no? Más de los que nos predicaron. Y dijeron: ok, ahora vamos a orar por ustedes, van a recibir el Espíritu Santo. Y ellos estaban deseosos. Quiero llamar a aquellos, primeramente, aquellos que todavía no tienen el sello. Si tú vienes aquí por primera vez, tú necesitas el sello. Y ese sello es cuando tú recibes a Jesús en tu corazón. Ese sello viene cuando tú le dices a Jesús: sí creo y te recibo en mi corazón. No te estoy hablando nuevamente de una religión, es simplemente decirle a Jesús: creo en ti y te recibo. Si tú necesitas ese sello, queremos orar por ti. Pónganse todos de pie, por favor.
Si tú no estás seguro o segura de tener el sello, que es la primera manera en cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo, si no estás seguro o segura de tener ese sello y hoy lo quieres recibir, levanta tu mano. Permíteme orar por ti, permítenos orar por ti. Tienes que levantar tu mano. Dios te bendiga, mujer preciosa. Tienes que levantar tu mano porque la Biblia también enseña que tiene que haber testigos. Dios te bendiga, hija. Vamos a orar con estas dos preciosas mujeres, todos, ¿les parece? No sé si hay aquí alguien que por pena no levante su mano y hoy quieres recibir a Jesús, también vale. Si tú haces esta oración, también vale. Así es que vamos a hacerlo. Cierren sus ojos y digan: Señor Jesús, te necesito, te recibo como mi Señor, el Salvador de mi vida. Padre, te doy gracias por enviar a Jesús, a tu Espíritu Santo, que me convence de pecado. Te doy gracias que tú eres el único en perdonarme. Hoy te pido perdón por mis pecados. Ahora ahí tómate unos segundos y dile al Señor qué pecados son. Dile: yo te pido perdón porque he hecho esto, he hecho aquello, he mentido, he robado, he traicionado la confianza de otros, he guardado rencor contra quien me dañó, quien dañó a mis hijos, quien dañó a mis nietos, quien dañó mi propiedad, quien me mutiló en mi corazón, quien me mutiló en mi cuerpo. Le perdono, les perdono. Y también te pido perdón, Señor, por guardar rencor. Sigue repitiendo: Señor, séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, quiero estar seguro que cuando yo muera, me iré al cielo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero pedirle a aquellos que todavía no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Y si hoy tú has recibido a Jesús, puedes pasar y recibir también el bautismo del Espíritu Santo. Pasa aquí al frente los que necesiten el bautismo. Al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, pasen, pasen sin temor, sin temor. Pasen al frente. La señal será hablar en otra lengua. Entonces tú vas a sentir, pasen, sigan, yo voy a dar instrucciones. Tú vas a sentir que en tu lengua a lo mejor sientes como calambritos, como un hormigueo. Empieza a hablar. A algunos sienten un calor en su cuerpo. Algunos sienten que sus manos les tiemblan. Hay diferentes señales. A lo mejor no sientas nada, pero lo vas a hacer por fe, porque el bautismo te da poder. Y ustedes atrás, me imagino que todos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Estemos intercediendo por nuestras hermanas que están aquí al frente, que anhelan el bautismo del Espíritu Santo. Le voy a pedir a los diáconos, diaconisas, pasen por favor. Ellos van a imponer manos. Acuérdense que necesitábamos dos cosas: tu fe de recibir y alguien que impusiera manos sobre ti. Entonces ellos van a pasar. En cuanto ellos empiecen a orar, yo voy a orar también yo, tú vas a empezar a hablar cualquier otra cosa que no sea español, aunque sea una sílaba, no importa, lo que oigas, vas a sentir. Y créame, Dios lo hace porque Él anhela bautizarte. Él anhela bautizarte. No tengas miedo. Y no escuches tu mente que te dice: esto no es cierto, esto no es cierto. Sobre todo si fuiste enseñado de que esto ya no es para este tiempo, tienes que soltar esa enseñanza. Tienes que soltarla. Te acabo de demostrar lo que la Biblia dice. Y el libro de Hechos se sigue escribiendo hasta hoy. Amén. Vamos a orar. Señor, en este momento
Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, ven y llena a mis hermanas y bautízalas con tu Espíritu Santo, y que ellas puedan hablar en otras lenguas, que ellos puedan hablar en otras lenguas, Señor. Espíritu Santo, aún las personas que nos están viendo a través del internet, Señor, tócales, Señor, y que puedan hablar en otras lenguas. Que tu Espíritu Santo llene ese lugar donde ellos están, que tu Espíritu Santo llene ese lugar donde ellos están. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ordenamos ahora, Padre, que todo el poder que tú tienes, el dunamis de Dios, caiga sobre ellos y hablen en otras lenguas. Vamos, habla. Allá atrás, iglesia, levante su voz, levante sus lenguas. Recibe, mujer, no tengas temor. Ahí está, ahí lo tienes. No hables español, eso es. Ahí está. Ahí les pido, hermanas, que ayúdenme aquí. Ayúdenme, por favor. Sigue, hija, habla en lenguas. Habla, hija, habla. Recíbelo, esto es poder de Dios sobre ti. Hablen en lenguas. Levanten sus lenguas todos. Tu espíritu se edifica. Levanta, habla tus lenguas. Recibe, mujer. Recibe, hoy echo fuera toda incredulidad. En el nombre de Jesús. Habla, ahí está. El Espíritu de Dios está llenándote, está sobre ti, te está llevando a perdonar, te está llevando a soltar, te está llevando a ser poderosa. Una mujer poderosa en Él. Recibe, ahí está. No hables español, aunque oigas en tu mente español, habla en otras lenguas. Yo empecé a hablar oyendo las lenguas de aquel que estaba orando por mí, y empecé a imitar esas lenguas, y Dios perfeccionó mis lenguas. Ahí está, ya lo tienes, recíbelo. Ahora recibe poder, Leti, en el nombre de Jesús, Michelle. Ahí está, ya lo tienes. Ahora sé una mujer poderosa, una mujer llena del poder del Espíritu Santo. Eso es, hija, ya está ahí. Poder. Tu adoración no volverá a ser la misma. Tu adoración, tu oración, tu ayuno, tu relación y comunión con Dios no volverá a ser la misma. Habla, hija, suéltalo, que no sea inglés, que no sea español, suéltalo, mami. El Espíritu del Señor está ahí, está aquí, ahí está. Poder de Dios. Hay un fuego en tu interior, hay un fuego que se está encendiendo. No volverás a ser la misma, Daniela, no volverás a ser la misma. Ahí estás, hija, ahí estás, ya lo tienes, mujer de Dios. Ya lo tienes, mujer. Ya tienes el sello. Ahí está. Sigue hablando. Que no sea español. Ahí lo tiene, mujer. Ahí lo tiene. Ya está. Sí. Sigue. Oh, poder de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. Aleluya. Oh, Dios. Y perdona. Empieza a perdonar. Suelta a quien te dañó. Dile, lléname, Señor. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu, Señor, lléname. Lléname.
levante sus lenguas. Irimashaya karada la basaya la makasaya. Irirarararararabashira kasaya. Oh, oh. Iriala lakiatita tararararabashaya kataramasata la makasaya. Oh, irirarararabashaya. Sitaramashaka la makasaya. Irirararararabashiti tititi la masaya. De los que están aquí enfrente, hay alguien que no lo haya recibido. Creo que todos ya lo recibieron, ¿verdad? Todos. También en la mañana pasaron lo doble de lo que pasaron hoy en la tarde. Y todos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo porque se cumple la palabra. Todos los que anhelan, los que quieren, porque tú no eres un robot. Tú tienes que anhelar ser bautizado, sumergido, bautizada, sumergida en el Espíritu Santo. Y es Jesucristo quien te bautiza. Yo pasé mucho tiempo, hablaban, yo llegué en San Antonio, en Estados Unidos, yo llegué a una iglesia que la mayoría hablaban en lenguas, era de corte pentecostal. Y yo le decía, Señor, bautízame, y me frustré porque pasó casi 2 años y yo no entendía cómo esto funcionaba hasta que aprendí lo que hoy les enseñé. La diferencia entre el ser sellado por el Espíritu Santo, bautizada por el Espíritu Santo y después ser llena del Espíritu Santo. Esto va a cambiar tu vida. No volverás a ser la misma. No volverás a ser la misma. Ahora tienes que provocarlo. Mientras estés en la calle, acuérdate, es el Espíritu Santo que está entre nosotros. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Él está entre nosotros. Estás pasando una situación, habla en lenguas. Levanta tus lenguas, hija, levanta tus lenguas. Donde quiera que estés, estás lavando trastes, estás barriendo, empieza a hablar en lenguas. Terminaste de orar y ya no sabes ni por qué orar, ni cómo orar. Ora en lenguas. Oren en lenguas, mis hermanos, porque lo hemos dejado de lado. Y si vamos a ser un arma poderosa en las manos de Dios, necesitamos estar siempre llenos del Espíritu Santo y hacer uso del bautismo. Ya te bautizó el Espíritu Santo. Es una sola vez. Ahora es tu obligación seguir hablando en lenguas. Tu vida no volverá a ser la misma. Dios te trajo, mujer. Dios te trajo aquí. No faltes. Tienes que seguir viniendo porque el Señor va a seguir trayendo cosas nuevas a tu vida que no conocías, pero en ti hay fe. Tú crees, tú tienes una Biblia en casa, ¿verdad que sí? Tú vas a estar leyendo la Biblia y por el poder que hoy recibiste y como ahora estás sumergida en su Espíritu, la palabra de Dios cobrará sentido y tus pecados, ya el diablo no va a seguir acusándote, y aunque venga a acusarte le vas a decir, ya no, yo soy una nueva criatura. Yo soy un arma poderosa en manos del Altísimo. Vamos a orar y a ser despedidos. Sé que lo que pasó ahorita es poderoso. Y si las personas que están aquí al frente pudieran hablar de lo que sintieron, no acabáramos. Porque muchos se me acercaron esta mañana y decirme, pastora, lo que yo experimenté ahí fue poderoso. Esto que acaba de pasar es poderoso. Y así sucede. Un día, cuando menos lo esperamos, Dios nos visita y cambia nuestra vida. Cambia nuestra manera de pensar, limpia nuestro pasado y nos da esperanza para el futuro. Vamos a ser despedidos. Levante su mano derecha para recibir la bendición. Señor, bendigo a tu pueblo. Bendigo a tu iglesia. Señor, declaro que el dunamis, el poder de Dios, por causa del bautismo del Espíritu Santo, está haciendo cosas ya en la vida de cada uno de nosotros. Señor, bendigo a cada matrimonio, cada familia aquí representada, Señor. Bendigo la soltería de muchos que están aquí solteros. Señor, bendigo ahora también la salud de mis hermanos. Declaro que no hay enfermedad que se enseñoree de ellos. Declaro también, Padre, sus finanzas sanas. Declaro finanzas sanas en cada matrimonio, en cada familia aquí representada. Declaro también poder para ir en contra de cualquier hábito pecaminoso o de cualquier hábito que está separando a la familia. En el nombre poderoso de Jesús, declaro también el poder tuyo para que tú te muestres a través de ellos en sus palabras, en sus decisiones, en todo lo que hacen. Señor, esta iglesia es una iglesia viva porque tú vives en ellos. Señor, gracias.
Gracias por sus trabajos. Señor, declaro que esta iglesia vive libre de deudas en el nombre de Jesús. Libre de deudas, con un trabajo bien remunerado. Señor, declaro que cada uno de ellos son sabios en cómo relacionarse con los que les rodean y también, Señor, en cómo gastar su dinero. Señor, declaro que nada se les hará difícil, que son cabeza y no cola. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén. Amén. Todos digamos amén y apláudale a aquel que vive y reina. No pierdas lo que hoy el Señor te dio. No lo pierdas lo que el Señor hoy te habló. No lo pierdas. No llegues a tu casa a pelear. Mejor cállate. Si van a discutir, te callas. No digas nada. Si alguien llega a querer pelear contigo, no lo permitas. Mejor cállate. Aunque no tengas la razón, mejor cállate, pero no pierdas lo que Dios está haciendo en este lugar. En ti y en mí, no lo pierdas en el nombre de Jesús. Oremos por favor por Guille. Pásale, Guille, rápidamente, hija. Ven.